Código de problema OBDI y descripción técnica. Circuito del sensor del sistema de combustible de baja presión intermitente. ¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del motor tren motriz generalmente puede aplicarse a todos los motores equipados con OBDI, pero aparece con mayor frecuencia en ciertos vehículos Audi, Ford y Volvo. El sensor de presión de combustible FPS generalmente se encuentra directamente montado en el riel de combustible cerca de los inyectores y el colector de admisión. El FPS convierte la presión de combustible del sistema en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM. El PCM recibe esta señal de voltaje y posiblemente una más sensor de temperatura del combustible FTS que puede o no ser parte del FPS. El PCM observa el voltaje del sensor FPS para determinar la cantidad exacta de combustible para inyectar en el motor. Este código se establece si esta entrada no coincide con las condiciones normales de funcionamiento del motor almacenadas en la memoria del PCM, ni siquiera por un segundo, como lo demuestra este código de diagnóstico de problemas. También observa la señal de voltaje del sensor FPS para determinar si es correcta en la tecla inicial encendida. Este código podría haberse establecido debido a problemas mecánicos, típicamente presión, volumen de combustible o eléctricos. Circuito del sensor de presión de combustible no se pueden pasar por alto en la etapa de solución de problemas, especialmente cuando se trata de un problema intermitente. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor FPS, FTS y los colores de los cables. Síntomas. Los síntomas de un código de motor P2543 pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento encendido posible, no arrancar más tiempo que el tiempo de arranque normal, vacilación durante la aceleración, disminución de la economía de combustible. Causas. Las causas potenciales para que se establezca este código son: abierto en el circuito de señal al sensor FP, posible cortocircuito del voltaje en el circuito de señal al sensor FP, posible cortocircuito a masa en el circuito de señal al sensor FP, posible abierto en alimentación o tierra en el sensor FP, posible sensor de presión de combustible fallido, probablemente PCM fallido. Procedimientos de diagnóstico y reparación poco probables. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Luego, ubique el sensor FPS en su vehículo particular. Este sensor generalmente se encuentra directamente atornillado, montado en el riel de combustible, cerca de los inyectores y el colector de admisión. Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado. Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro del conector. Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales. Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P2543 regresa. Si no es así, entonces las conexiones fueron probablemente su problema. Si el código P2543 regresa, asegúrese de tener una buena presión de combustible probando con un medidor mecánico. Consulte las especificaciones del fabricante para su vehículo. Si la presión y el volumen del combustible no pasan, reemplace la bomba de combustible borre los códigos y vuelva a probar. Si el P2543 ya no está, entonces el problema era mecánico. Si el código P2543 regresa, tendremos que probar el sensor FPS y sus circuitos asociados. Con la llave apagada, desconecte el conector eléctrico en el sensor FP. Conecte un cable negro del voltímetro digital al
terminal de tierra en el conector del mazo de cables del sensor FP. Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de alimentación en el conector de mazo de cables del sensor FP. Gire la llave en el motor apagado. Verifique las especificaciones del fabricante. El voltímetro debe leer 12 voltios o 5 voltios. De lo contrario, repare el cableado abierto en el cable de alimentación o de tierra, o reemplace el PCM. Si la prueba anterior pasó, tendremos que probar el cable de señal con el conector aún desconectado. Mueva el cable rojo del voltímetro desde el terminal del cable de alimentación al terminal del cable de señal. El voltímetro ahora debería leer 5 voltios. De lo contrario, repare el abierto en el cable de señal o reemplace el PCM. Si todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un P2543, esto probablemente indicaría un sensor FPS fallido, aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor FPS haya sido reemplazado. Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente.